nombre es María Fernanda y esta es mi presentación de proyecto de mejora y tema de investigación con acervo bibliográfico de mi materia de Estancia 1 de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y bueno, para comenzar con mi tema de investigación, se llama Causas y factores de riesgo de obesidad en niños de 6 a 10 años en el Colegio Libertad en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Este tema lo elegí ya que la obesidad es un problema de salud muy importante hoy en día, ya que se ha vuelto una pandemia alrededor del mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso u obesidad, y el panorama es aún peor hablando de la población infantil, que también se ve afectada por esta patología. En el mismo año, 41 millones de niños menores de 5 años y más de 340 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años padecían obesidad o sobrepeso. Esto puede abrir un panorama en años futuros porque esto desencadena que los niños presenten cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, aterosclerosis a muy temprana edad y de esta manera reducen su esperanza y calidad de vida. Por ello, la importancia de conocer las causas que llevan a que la incidencia de esta enfermedad siga en aumento, para de esta manera, conociéndolas, buscar soluciones médicas, nutricionales, sociales, familiares, económicas y psicológicas para frenar el avance. El porqué de mi investigación, es decir, la justificación, es la problemática de la obesidad en el país, ya que en México el 70% de la población presenta obesidad y en el caso de los niños es muy preocupante, ya que 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años de edad padecen sobrepeso u obesidad. Así que se debe trabajar en programas para la prevención de obesidad en niños y en adultos, para así poder prevenir su incidencia. El primer paso son programas de atención nutricional y educación alimentaria para la modificación de hábitos alimenticios y vida en general en la población. Mi estrategia de búsqueda. Primero delimité el tema, ya que me gusta todo lo relacionado con la pediatría y elegí una de las problemáticas más importantes de hoy en nuestro país, que es la obesidad y el sobrepeso. Asimismo, decidí analizar el tema en la población infantil de una primaria que está cerca de mi domicilio, para que la obtención de los datos al momento de mi investigación sea más fácil. Partiendo de ahí, me interesó conocer cuáles son las causas de sobrepeso y obesidad en diferentes enfoques, tanto psicológico, social, biológico y patológico, y para esto de manera evitar que esta patología siga en ascenso. Teniendo bien delimitado mi tema, comencé la búsqueda en lugares como artículos, tomos de libros, páginas y blogs. La estrategia era colocar el tema en el buscador académico para buscar los artículos y documentos más recientes de fuentes confiables y que se relacionaran con la temática de mi investigación. Primero buscaba por conceptos básicos como obesidad, sobrepeso, índice de masa corporal, peso, entre otros. Posteriormente, temas más dirigidos a mi investigación, como lo son los factores de riesgo, epidemiología, qué es la obesidad infantil, causas de obesidad, prevalencia, problemática de obesidad en nuestro país, programas de salud para la prevención, etc. De esta manera escogía la información que me parecía más relevante de varios artículos que revisé. Esta información la separé por artículo y posteriormente la revisaré en el trayecto de mi investigación. Además, leyendo esos artículos obtenía información extra que a lo mejor no iba relacionada hacia las causas o factores de riesgo, pero que también era de relevancia para mi investigación. En el acervo bibliográfico revisé artículos de la OMS, artículos de revistas médicas como el Sevier, Medigraphic, Cielo, entre otras. En estas encontré datos importantes, como que la obesidad se define de manera general como una enfermedad crónica compleja y multifactorial, desfavorable para la salud, caracterizada por un aumento excesivo de grasa corporal y que se presenta cuando hay un desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto calórico. Por otra parte, se explica que se debe a la transición nutricional que se basa en una dieta alta en alimentos procesados, adicionadas con altas cantidades de grasa, azúcares y sal. Asimismo, la obesidad infantil es un problema de salud pública mundial debido a su impacto a las potenciales consecuencias en la salud y calidad de vida de los individuos. Además,
que los sistemas de salud y la economía global también se ve afectada. También mencionaban en general los artículos que uno de los aspectos íntimamente ligados a la obesidad es sin duda la alimentación. La población infantil que padece obesidad puede sufrir complicaciones de salud en la edad adulta, entre las que se encuentran depresión, ansiedad, insatisfacción corporal, baja autoestima, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Otro punto importante que daban a notar era que los factores más desencadenantes de obesidad infantil era el nivel socioeconómico, la genética, la falta de actividad física, el entorno familiar, los eventos culturales y enfermedades endocrinológicas. Como mencioné anteriormente, dentro de los artículos que revisé encontré información extra que no se debe a causas o factores de riesgo, pero que es importante para mi investigación, y uno de estos es la prevención. Y mencionaba que la prevención y el tratamiento de la obesidad exige un enfoque en el que participen todas las instancias gubernamentales y la sociedad. Estrategias como la regulación de la venta de alimentos en el entorno escolar, campañas educativas, regulación de la publicidad de alimentos y bebidas de alto contenido calórico dirigidos a la población infantil, así como la prevención de la lactancia materna, son estrategias muy buenas que pueden ayudarnos a combatir esta problemática de salud. En conclusión, podemos concluir que la obesidad infantil es un problema de salud pública que cada día va en aumento y es debida a un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético, pero puede tener otros factores como la genética y alteraciones metabólicas. Dentro de sus factores de riesgo, el principal es la mala alimentación, alta en azúcares, carbohidratos simples, grasas saturadas, etc., así como una mala educación a nivel alimentaria, un bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo de los padres, bajos recursos económicos, cultura, tradiciones y el cambio en los hábitos de vida de hoy en día, que también tienen alto impacto en el desarrollo de la obesidad en los niños y en general de toda la población. Por ello es importante conocer el tema para buscar soluciones en materia de nutrición y salud. Por otra parte, tenemos el proyecto de mejora que realicé en la guardería infantil número 45 del IMSS. El servicio de alimentos en la guardería IMSS 45 brinda su atención y servicios a niños desde 43 días hasta los 4 años de edad y tiene como objetivo el desarrollo integral de los niños mediante una alimentación sana y el seguimiento a la salud. Existen varias normativas y certificaciones que tienen el objetivo de brindar a los productores un marco general de requisitos para reducir los riesgos de contaminación a lo largo de todas las etapas de la producción de alimentos, con el fin de fortalecer el sistema de abastecimiento alimentario bajo normas de producción más seguras. La más importante de estas normas es la norma oficial mexicana NOM 251 SSA del 2009, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, a partir de la cual basé mi proyecto, ya que en la instancia en donde realicé mis prácticas existían algunas deficiencias en cuanto a higiene en general del establecimiento, así como de la higiene personal de los trabajadores de ahí. En la justificación de mi proyecto de mejora, este se basa y va encaminado a remarcar ciertos puntos acerca de las medidas de higiene que son un poco deficientes en el servicio. Áreas en las que la limpieza son deficientes como estantes, debajo de estufas y refrigeradores, ventanas y paredes, coladeras, higiene personal, falta de uniforme y lavado de manos. Esto con la finalidad de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos a los niños que ahí están. La fundamentación teórica de mi proyecto de mejora se refiere a que un servicio de alimentos, la higiene es uno de los puntos críticos para asegurar la calidad de los alimentos, ya que lo que se pretende es brindar alimentos seguros que no sean vehículos de enfermedad e intoxicaciones. Esto se puede lograr adaptando un manual de buenas prácticas de higiene y manipulación, ya que las repercusiones de no contar con las medidas adecuadas tienen un gran impacto en la salud pública, como la gran incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos.
¿Qué es la contaminación de los alimentos? Esta se produce cuando estos entran en contacto con determinados elementos o sustancias que los hacen peligrosos para el consumo. Según su naturaleza, los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos. En uno de los puntos importantes de este tema es la higiene personal del manipulador de los alimentos. Los comportamientos higiénicos son aquellas actitudes limpias que deben ser recordadas y practicadas en todas las instituciones. Los puntos más importantes son que las uñas deben mantenerse cortas, limpias y sin pintar. Se debe también tener el pelo limpio y recogido en una redecilla o cubrecabezas. Se debe cubrir la nariz y la boca para evitar que microorganismos entren en contacto con los alimentos. Se debe utilizar un uniforme que será solo utilizado en el servicio. Asimismo, se debe realizar el lavado de manos correcto y continuo. Siguiendo la normativa mexicana para la prevención de la contaminación de alimentos, se debe contar con espacios para la manipulación de los alimentos que eviten la contaminación de materias primas, alimentos y bebidas, disponer de pisos, paredes, techos de fácil limpieza dentro de las áreas de producción o elaboración, sin grietas o roturas. Se deben colocar puertas y ventanas provistas de protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas en el área de producción. Asimismo, evitar que tuberías, conductos, rieles y cables pasen por encima de tanques y áreas de producción. Respecto al almacenamiento, las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas para el tipo de alimento o bebida que se maneja. El lugar de almacenamiento para los productos que no requieran refrigeración o congelación debe ser fresco, seco, ventilado y limpio, separado de paredes, techo y suelo por un mínimo de 15 centímetros. Deben de organizarse materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios perfectamente identificados y fechados de manera tal que se permita aplicar un sistema PEPS. Deben de mantenerse las mesas, estivas, tarimas, anaqueles, entrepaños, etc., limpias y en condiciones que eviten la contaminación de materias primas y los productos. Respecto al manejo higiénico de equipos e instalaciones, estos se deben de lavar perfectamente después de utilizarlos. La manera ideal de hacerlo es raspar los residuos sólidos que se quedaron en él, ya sean en mesas, en utensilios como trastes, sartenes, ollas. Lavar con agua y detergente, enjuagar con agua potable y nunca reutilizar el agua, desinfectar sumergiendo en agua caliente a más de 80 grados centígrados por un minuto o con hipoclorito en medidas de una cucharada sopera por 5 litros de agua por 5 minutos y siempre secar al aire, no utilizar trapos. Mi propuesta es establecer un día de la semana para la realización de limpieza exhaustiva de todas las áreas, utensilios y equipo del área de cocina y almacén de víveres. Realizar un manual explicando cómo realizar correctamente esa limpieza y realizar una hoja de chequeo para supervisar que todas las áreas estén limpias, además de realizar la repartición equitativa de las labores entre todos los trabajadores del servicio. Asimismo, realizar una hoja de cotejo a la entrada en donde verifiquen si llegan al área de servicios de alimentos con las características que se necesitan, como uniforme, baño diario, uñas cortas y limpias, cofia y sin joyería. Asimismo, en el área de preparación de alimentos, colocar una señalización que les recuerde el lavado de manos antes de comenzar, así como otra señalización igual en donde se sirve el alimento para que no se olvide el lavado de manos. Esta propuesta la realicé debido a que la limpieza exhaustiva se realizaba de 15 a 20 días en promedio, lo cual no garantizaba que la higiene en el establecimiento fuera la correcta. Por eso establecí que se hiciera una vez por semana. Para poner en práctica mi proyecto utilicé un manual de normas de higiene. En este, de manera general, establecía las pautas a seguir para una correcta higiene tanto del personal, equipo, utensilios y en general del establecimiento. Asimismo, utilicé un cuestionario en el cual les preguntaba a los empleados si creían que mi proyecto de mejora era bueno, si entendían el propósito, si entendía cómo lo harían y lo que les habían parecido y lo que habían aprendido. Asimismo, una evaluación para que identificaran cuáles eran las buenas prácticas y cuáles no. También decidí hacer una tabla que les serviría como checklist
para hacer la limpieza, en donde describiría cómo hacerla de manera práctica y marcaran con una palomita lo que ya iban realizando. Y al final los resultados fueron buenos, se cumplieron los objetivos, los trabajadores aprendieron a realizar correctamente las prácticas de higiene para mantener el servicio limpio y en buen estado, así como en su higiene personal también hicieron muchos cambios. Al final de mis prácticas el servicio se veía más limpio y revisando el manual de la norma 251, creo que cumplía con todos los criterios. Y como conclusiones tenemos que mi proyecto de mejora fue encaminado a las normas de higiene en la guardería infantil número 45 del IMSS. En ella observé una oportunidad de plantear mi proyecto de mejora y este era que el establecimiento no realizaba limpiezas exhaustivas continuamente y en ocasiones la suciedad se acumulaba, tanto en el almacén como en áreas de cocina, debajo de refrigeradores, ventanas, coladeras, debajo de las mesas, por lo cual mi proyecto tiene como objetivo promover una limpieza más profunda y continuamente para mantener en óptimas condiciones la higiene del lugar, tal y como la marcan las normas de higiene NOM 251 del 2009. Por otro lado, tomando en cuenta la misma norma en donde establece los criterios de higiene para el personal que manipula los alimentos, observé algunas deficiencias como falta de uniforme, lavado de manos incorrecto o limpieza personal deficiente, por lo cual también implementé una acción para mejorar en ese aspecto. Al final se lograron los objetivos, que eran orientar a los trabajadores para que conozcan cuáles son las acciones y tareas que deben de realizar para mantener la higiene y seguridad en el servicio de alimentos.